Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 1, Vairagya, renuncia. Parte 5 de 5. Final del capítulo. Texto 159. En Purushottam Kshetra, en la montaña azul a orillas del océano salado, Jagannath, el Señor del universo, la personalidad de Dios, está presente como la verdad absoluta manifestada en madera. Comentario. En el sagrado Dham, llamado Purushottam, a orillas del océano salado, hay un distrito llamado Nilachal, y allí la suprema personalidad de Dios se halla presente como el Señor Jagannath. Se le llama Daru Brahma, porque Él es la verdad absoluta en madera, Daru, y porque Él destruye, Dharana, las miserias de la existencia material. A Él se le describe en muchos Puranas. Por ejemplo, en el Padma Purana se dice: en Sri Purushottam, en la orilla norte del océano, reside la suprema verdad absoluta. Colmado de éxtasis perfecto, Él ha asumido un cuerpo trascendental que parece de madera. Y en el Brihad Vishnu Purana leemos: en los dominios de Orissa, en la montaña azul de Sri Purushottam Kshetra, se halla presente en madera el extático y sumamente espiritual Señor, en su forma que recibe el nombre de Jagannath. Texto 160. Ese Señor mismo gobierna con infinita opulencia el reino de Utkala. Él despliega sus glorias únicas y siempre cuida afectuosamente de sus devotos. Comentario. Utkala es otro nombre de Orissa. El Señor Jagannath gobierna personalmente este reino emitiendo diversas órdenes y directrices para que los ciudadanos lleven a cabo sus negocios y asuntos personales. Como se afirma en el Tattva Yamal, en el reino Utkala de Bharatvarsha se encuentra el cielo terrenal de Purushottam. Allí adviene el Señor Jagannath en forma de madera. Asumiendo actividades humanas, otorga intrepidez a sus devotos. Él es el único dispensador de la liberación. El Señor Jagannath muestra sus glorias propias como su bondadosa compasión hacia las almas desafortunadas. Él, mostrándose especialmente afectuoso con sus siervos, nunca toma en serio sus ofensas. Texto 161. Después de tomar alimentos cocinados para él por su consorte Lakshmi, el plenamente misericordioso Señor distribuye a sus devotos sus propios remanentes que se encuentran disponibles en Nilachala, aunque los semidioses muy ocasionalmente los obtienen. Comentario. Los remanentes del plato del Señor Vishnu son extremadamente difíciles de obtener, pero en Nilachal, donde la diosa Lakshmi cocina personalmente para el Señor Jagannath, el Señor toma cada preparación y luego distribuye libremente sus sobras a sus devotos. Siendo sumamente misericordioso, el Señor Jagannath se ocupa él mismo de que todos sus devotos obtengan su prasada. Cuando todo lo que se cocina para el Señor se ofrece ante Él en muchas vasijas de barro, a veces come solo un poco de cada preparación
y a veces come todo y luego rellena milagrosamente las vasijas. Texto 162. Esos alimentos se denominan su Maha Prasad. Lo toque quien lo toque y salga o entre de cualquier parte, los devotos lo comen, sin diferenciar. Comentario. El Mahaprasad del señor Jagannath es único. Puesto que lo han tocado sus labios nectáreos, nunca se contamina, aunque lo toque una persona indigna de ser mirado o alguien intocable o se trasladen a un lugar impuro. Ninguna persona decente se niega nunca a comer el Mahaprasad del señor Jagannath, ni se queja de que pueda ser impuro o de que el momento sea inadecuado para aceptarlo. Se dice, los alimentos que Lakshmi cocina y el señor Purushottam come deben ser aceptados sin consideración de que alguien los haya o no los haya tocado. Son tan puros como el señor Vishnu mismo. Y el Skanda Purana, Vaishnava Kanda, añade, aunque el prasada del señor Jagannath se haya secado completamente por haberse dejado aparte durante mucho tiempo, o haya sido transportado a un lugar muy distante, si se come con el espíritu apropiado, seguramente ahuyentará a todos los pecados. Según el Bhavishya Purana, aunque la comida ingerida por el Señor del Universo haya sido tocada por parias, por lo que no pertenecen a ninguna casta, o por los nacidos en castas mixtas, aún así tiene el poder de destruir todos los pecados. En palabras del Tattva Yamala, o el mejor de los reyes, nadie ha de preocuparse nunca de si alguien ha tocado el prasada del señor Jagannath. Si las personas no aptas para participar en los sacrificios védicos simplemente tocan este prasad, se santifican completamente. Y según el Garuda Purana, oh Brahmana, no hay restricciones sobre cuándo aceptar este prasada como las hay en la observancia de votos como el Chandrayana. Siempre que se recibe el prasada del señor Jagannath ha de comerse de inmediato si se quiere alcanzar la liberación del alma. Texto 163. Oh, ese santo Kshetra es tan grandioso que hasta los asnos que viven allí tienen 4 brazos. Cualquiera que sencillamente entre en esa jurisdicción nunca volverá a nacer. Comentario. Algunos pueden dudar de la afirmación de que el prasada del señor Jagannath sea tan especial. Hay que informar a esos escépticos de que la morada del señor Jagannath es aún más especial. Incluso los animales humildes como los burros que viven allí tienen 4 brazos, pues han alcanzado automáticamente la perfección de Sarupya, teniendo rasgos corporales iguales a los del Señor. Así lo afirma el señor Brahma en el Brahma Purana. Considera cuán grande es esta santa morada. Los semidioses en el cielo ven que en este Kshetra, en un radio de 10 yojanas, todos tienen 4 brazos. Y Sri Vedavyas dice en el Garuda Purana, todos los que viven allí sostienen una caracola, un disco y un loto en sus manos. Los semidioses del cielo están constantemente desconcertados viendo esto. Y Sri Narada dice en el Bhavricha Parishista, puede observarse que todos los residentes allí tienen 4 brazos. Además, por el mero hecho de pisar Purushottam Kshetra, cualquier ser vivo procedente de cualquier lugar se libera de la necesidad de volver a nacer. Esto lo confirma Sri Vedavyas en el mismo Bhavricha Parishta con las siguientes palabras. Este santo Kshetra, donde la verdad suprema se halla presente en su pasatiempo de tener una forma de madera, otorga la liberación a todos los hombres que simplemente lo tocan. Aunque alguien se hubiera comportado de manera pecaminosa durante muchos cientos de vidas, con solo entrar en contacto con este Kshetra, nacerá en compañía del señor Vishnu. Texto 164. Un mero vislumbre de él, cuyos ojos son como lotos en plena floración, concede la meta última de la vida. Estas son las maravillas que oí, nunca antes las había oído. Comentario. La personalidad de Dios puede ser visible en otros lugares bajo otras formas de deidad, como de hecho lo es a orillas del Ganga, en el reino donde estaba viviendo Gopakumar.
Pero la belleza del señor Jagannath es única. Tan exquisitamente encantadora es su belleza que al verlo meramente una vez se siente alivio de todas las miserias. Que una visión del señor Jagannath sea suficiente para perfeccionar la vida, lo afirma Sri Narada en sus conversaciones con Sri Prahlad en el Padma Purana. Las glorias del Señor, que se perciben en parte mediante el oído, son abiertamente visibles en la cima de la montaña azul. Cualquier ser humano que vea a ese ser supremo irá a la morada de Vishnu. ¿Qué decir de una gran alma como tú? Al oír Gopakumar de labios de sus visitantes estas glorias de Purushottam Kshetra y otras más, surgió el asombro en su corazón, pues nunca antes había oído nada semejante. Aunque la forma del Señor que Gopakumar estaba adorando era la misma personalidad de Dios, el Señor Sri Jagannath es el origen de todas esas encarnaciones del Señor. El hecho de avistar el origen de todas las encarnaciones, especialmente en un lugar tan excepcional como Purushottam Kshetra, permite obtener mayor beneficio que de ver una mera encarnación. Gopakumar no había oído tales hechos acerca del Señor en todos los días que había estado adorando al Señor Vishnu a orillas del Ganga, ni había desarrollado un firme apego a la adoración de la deidad del Señor. Que esto se debiera a la influencia combinada de su maestro divino, espiritual y de la divina personalidad de Dios, se explicará con mayor claridad más adelante en esta narración. Veremos cómo el gurú de Gopakumar y el adorable señor de Gopakumar ejercen continuamente su influencia en su progreso espiritual paso a paso. Texto 165. Invadido por el deseo de ver al señor Jagannath, en un instante lo abandoné todo y partí en dirección a Orissa cantando las glorias del señor Jagannath. Comentario. Gopakumar se sintió tan inspirado por las glorias del señor Jagannath y del Kshetra del Señor que renunció a toda afinidad externa e interna con el reino y todo lo relacionado con él. Inmediatamente emprendió viaje hacia Jagannath Puri, dirigiéndose a Orissa. Mientras iba por el camino, cantaba constantemente las 4 sílabas del nombre del señor Jagannath. Texto 166. Prontamente llegué a esa localidad sagrada del Señor. Postrándome ante todos los residentes, gracias a la misericordia de aquellas personas santas, pude entrar en el recinto del templo. Comentario. Puesto que Gopakumar era extranjero y nadie sabía a qué se dedicaba, su repentina aparición en los terrenos del templo podría haber despertado sospechas. Sin embargo, los Vaisnavas puros de Purushottam Kshetra lo atendieron bondadosamente. Estuvieron de acuerdo en que había venido a recibir la misericordia del señor Jagannath. Texto 167. Desde lejos contemplé el rostro similar a la luna del señor Purushottam. Sus amplios ojos brillando intensamente, su frente decorada con tilak hecho de gemas. Su tez resplandecía como una nube llena de lluvia y el fulgor de sus labios del color del amanecer era sumamente atractivo. De su sonrisa emanaban rayos lunares de ilimitada satisfacción que aumentaban su belleza. Comentario. El redondo rostro del señor Jagannath es fácilmente reconocible, incluso desde la distancia. Da alegría a todo el mundo, igual que la luna llena. Gopakumar había estado meditando sobre las características generales del rostro del Señor incluso antes de verlo, y ahora podía ver los detalles de la belleza del Señor por primera vez. Texto 168. Impactado por el éxtasis del amor puro e inmovilizado por el temblor de mi cuerpo, era incapaz de avanzar a pesar de mi deseo. Pero de alguna manera alcancé la columna de Garuda, con los pelos erizados, la vista nublada por las lágrimas. Comentario. Gopakumar ansiaba entrar al templo del señor Jagannath, pero tuvo dificultades para proceder porque su mente se vio sobrecogida por el amor y su cuerpo por el éxtasis jadya, afectado por el desconcierto. Inconsciente de sus propios movimientos,
Solo por la misericordia del Señor alcanzó Gopakumar la columna sobre la que permanece Garuda ante el altar del Señor Jagannath. Textos 169-170. Vi al Señor Jagannath engalanado con joyas, vestiduras divinas y guirnaldas de flores. El verle aumentó el placer de mis ojos y de mi mente. Mientras él permanecía jubilosamente sentado en su trono, saboreaba las maravillosas variedades de alimentos atractivos que le ofrecían. Él observaba amorosamente a sus devotos cantando, bailando, tocando música, ofreciendo oraciones y postrándose ante él. Ver ese esplendoroso espectáculo me desconcertó, así que me desmayé y caí al suelo. Comentario. Desde su posición ventajosa cerca de la Garuda Stamba, Gopakumar pudo observar los detalles de la belleza del Señor Jagannath aún con mayor claridad. Resultó ser excesivo para él apreciarlo todo de una vez. Texto 171. Recobré el conocimiento, abrí los ojos y volví a contemplarle. Como un loco corrí rápidamente en su dirección para aferrarme a él. Texto 172. Grité: ahora estoy viendo lo que durante tanto tiempo he anhelado ver. Desde hoy mi vida es una vida real. He obtenido al Señor del Universo, mi amo. Comentario. Anteriormente Gopakumar nunca se había sentido plenamente vivo, pero ahora, tras ver al Señor Jagannath, se consideraba redimido de la muerte en vida que es la existencia material. Repitiéndose por puro gozo, declaró que ahora no solo había visto al Señor del Universo, sino que había entrado en íntimo contacto con él. En el Señor Jagannath percibió por primera vez todas las características de la Suprema Personalidad de Dios. Texto 173. Justo entonces los guardias me golpearon con sus bastones y me detuvieron. Al darme cuenta de lo que había hecho, me sentí avergonzado. Esta es la misericordia del Señor, deduje, y salí del templo, donde recibí restos de su Mahaprasad. Comentario. El hecho de que los porteros le golpearan con sus palos sacó a Gopakumar de su trance. Pensó: aquí estoy, un insignificante extranjero, comportándome con tal descaro. ¿Qué estoy haciendo? Pero a pesar de cierto dolor físico, Gopakumar no se sintió en absoluto infeliz. Seguía encantado de estar en el reino del Señor Jagannath. El Señor tuvo la bondad de disponer que los guardias lo detuvieran, porque si hubiera abrazado al Señor Jagannath como era su intención, habría cometido una grave ofensa. Calmándose, Gopakumar salió del templo y entonces una persona compasiva le dio Mahaprasad del Señor. Textos 174 y 175. Oh Brahmana, después de saborear ese Mahaprasad, volví a entrar rápidamente en el templo del Señor. Gracias a las maravillas que entonces vi, sentí un cúmulo de felicidad que soy incapaz de comprender en mi corazón, y mucho menos de escribir oralmente. Me quedé allí todo el día, disfrutando de la dicha. Comentario. El corazón de Gopakumar no podía asimilar todo lo que estaba saboreando. Una cosa asombrosa tras otra sin parar y todo maravillas inconcebibles. En consecuencia, ¿cómo describir adecuadamente lo que veía? El poder de la palabra suele ser más lento y limitado que el poder de la mente. Texto 176. Por la noche hubo un gran festival, con el Señor esmeradamente vestido y engalanado de manera esplendorosa. Sin embargo, finalmente, tras una gran ceremonia con ofrendas de puñados de flores, llegó el momento de abandonar el templo. Texto 177. Mientras disfrutaba de festivales siempre renovados en compañía de devotos santos, el tiempo pasaba inadvertido. Parecía olvidar la pena de mi separación de esta tierra de Braja. Comentario. El dolor que Gopakumar había estado sintiendo por estar fuera de Braja remitió en presencia del Señor Jagannath, pero nunca se desarraigó por completo de su corazón. Texto 178.
En todas partes oí hablar y vi por mí mismo la más excelsa misericordia del Señor Sri Jagannath para con sus siervos y aprecié las diversas órdenes que les dio. Comentario. Al corresponder a sus devotos, el señor Jagannath se desvivía a menudo por satisfacer sus diversos deseos y emitía órdenes a fin de darles oportunidades de servicio. Gopakumar no solo oyó hablar de esta misericordia de numerosas fuentes, sino que vio ejemplos de ella con sus propios ojos. Texto 179. Solamente me atraía la visión del señor Jagannath. Incluso perdí el interés por oír hablar de sus glorias descritas en los Puranas. Comentario. Al principio, Gopakumar sentía mucho interés en las recitaciones de los expertos en los Puranas en el templo, donde se leían las glorias del señor Jagannath en el Brahma Purana y otras escrituras. Pero a medida que se sentía más y más atraído por la belleza del rostro de loto del señor Jagannath, ya no era capaz de prestar atención a esas recitaciones. Esa es una de las razones por las que siguió ignorando hechos tan básicos como la existencia de los planetas celestiales. Texto 180. E incluso, si a veces sufría algún disgusto físico o mental, en cuanto veía al Señor de ojos de loto, el dolor desaparecía. Comentario. Es de esperar que cualquier alma encarnada se distraiga a menudo del éxtasis de ver el rostro de loto del señor Jagannath debido a trastornos físicos y mentales inevitables. Las enfermedades amenazan constantemente los cuerpos de las almas condicionadas y toda clase de deseos y vejaciones pasan constantemente por sus mentes. Gopakumar también sentía estas perturbaciones naturales, pero enseguida desaparecían cada vez que se presentaba ante el señor Jagannath. La dicha que sentía al ver al Señor le hacía olvidar sus problemas y los reducía gradualmente hasta prácticamente desaparecer. Texto 181. En consecuencia, pensando que había obtenido el resultado final de mi canto, me volví indiferente incluso al canto. Durante muchos días viví en la ciudad del señor Jagannath perfectamente feliz. Texto 182. Entonces comencé a sentir el impulso de un servicio más íntimo al Señor. Pero este deseo también me acarreó un gran dolor porque permaneció insatisfecho. Comentario. El mero hecho de vivir en Jagannath Puri era una fuente de gran dicha. Pero Gopakumar empezó a sentirse atraído por la dicha aún mayor de prestar servicio personal al señor Jagannath. Este impulso, sentido primero como una vaga incomodidad, se convirtió gradualmente en un deseo consciente. Gopakumar quería entrar en las salas interiores del templo y acercarse al Señor como uno de sus asistentes personales. Cabría preguntarse si este deseo era similar al de querer tocar la luna con la mano. Sin embargo, Gopakumar se refiere al señor Jagannath como Prabhu, indicando que el Señor puede hacer cualquier cosa. Textos 183-184. En días especiales de fiesta, el siervo principal del Señor, el poderoso rey que gobernaba el país, acudía a la ciudad santa para ver el rostro trascendental del Señor. Para evitar molestias a las personas respetables, así como daños a los jardines del Señor, a las personas poco importantes se les prohibía ver libremente al Señor. Comentario. Por la misericordia especial del señor Jagannath, el rey de Puri en ese momento era un Chakravarti, es decir, un señor de varios otros reyes. Debido al privilegio de su posición real, era oficialmente el principal adorador del Señor. Su capital estaba en otra parte, pero para fiestas importantes, como el Ratha Yatra, acudía a Sri Jagannath Puri. En esas ocasiones a la gente común y corriente como Gopakumar, sin cargos ni séquito, se la privaba de acudir libremente a ver al Señor. Esta prohibición no era ofensiva por parte del rey, que era un santo devoto, pues era necesaria para proteger la propiedad y el servicio del Señor. Si se permitía a todo el mundo entrar en el templo mientras el rey estaba presente, él y la gente respetable que le acompañaba tendrían dificultades para el darshan, y los jardines de flores del Señor podrían resultar dañados o sus estanques contaminados por turbas ingobernables. Como mínimo,
La intimidad del Señor se vería amenazada si se permitía que demasiada gente convergiera en el templo. Así pues, los pobres de la ciudad tuvieron que tolerar que se restringieran sus movimientos y también se vieron acosados por la presencia del gran ejército del rey, con sus elefantes, cuadrigas, jinetes y soldados de infantería. Texto 185. Un día en que me sentía descorazonado, vi a mi maestro espiritual de pie frente a Sri Jagannath Deva, desbordado por el más elevado amor extático de Dios. Comentario. De algún modo, la misma gran alma que había dado a Gopakumar su mantra en Sri Vrindavan estaba ahora en Puri, tomando darshan del señor Jagannath. Texto 186. Sin embargo, antes de que pudiera hablar con él, desapareció en dirección a otro destino, y mi mente estaba tan absorta en el hermoso rostro del señor Jagannath que no me fijé en qué dirección se fue mi gurú. Comentario. Gopakumar cometió un grave error al descuidar seguir a su gurú y reunirse con él, pero no fue ofensivo porque inocentemente fue víctima de la belleza del señor Jagannath. Texto 187. Después de buscar por todas partes, al día siguiente lo encontré a orillas del océano bailando solo en los éxtasis del Nama Sankirtana. Texto 188. Al verme postrado como una vara tendida en el suelo, mi maestro omnisciente me dio sus bendiciones. Luego me abrazó y misericordiosamente me dijo lo siguiente. Comentario. Si el gurú de Gopakumar lo sabía todo, entonces seguramente sabía, sin que se lo dijeran, los deseos que Gopakumar albergaba en su corazón. Texto 189. Mi querido muchacho, todo lo que desees mientras cantas tu mantra lo lograrás plenamente gracias a su poder. De hecho, lograrás más de lo que deseas. Comentario. Antes de realizar cualquier ritual religioso, incluyendo el canto de mantras, debe formularse solemnemente el sankalpa, es decir, la intención, ya sea verbal o mentalmente. Cabe esperar, en la mayoría de los sacrificios védicos, que el sankalpa se cumpla solo en un futuro indefinido, muy probablemente en la próxima vida. Pero gracias a la bendición de su gurú, los sankalpas específicos de Gopakumar se cumplirían todos rápidamente, como veremos a medida que continúe su historia. Texto 190. Has de entender, por favor, que este canto es otra forma de servicio al Señor Sri Jagannath. Ten fe en ello y nunca abandones tu japa. Comentario. Aunque Gopakumar no tenga otro deseo que el de prestar servicio personal al Señor Jagannath, aquí se le dice que comprenda que cantar su mantra es servicio íntimo al Señor. Puede que Gopakumar no haya comprobado esto por sí mismo, pero debe aceptarlo confiando en las palabras de su gurú. Consciente del intenso deseo de Gopakumar de servir a Jagannath, el gurú omnisciente también percibe que Gopakumar está descuidando su mantra y por eso le ayuda a lograr su deseo corrigiendo su descuido. Texto 191. Mediante la potencia de este mantra, que vivas mucho tiempo, que tengas siempre la forma de un pastorcillo de vacas y que desarrolles la mentalidad adecuada para saborear el fruto del mantra. Comentario. Para ayudar a Gopakumar a aprovechar la bendición de que su mantra satisfará todos sus deseos, su gurú le concede 3 bendiciones más. En primer lugar, Gopakumar vivirá lo suficiente para disfrutar de lo que desee, incluso si eso implica viajar a planetas superiores donde la vida es mucho más larga que en la Tierra. En segundo lugar, evitará la vejez y sus achaques, manteniéndose siempre como un pastorcillo de vacas. En otras palabras, a lo largo de su vida conservará la misma edad y atuendo que tiene ahora, independientemente de donde vaya, ya sea el planeta del señor Brahma o Vaikunta. En tercer lugar, su mente no se confundirá ni agitará por la complacencia inmediata de sus deseos, porque el mantra mantendrá su inteligencia fija en el objetivo final, ver con sus propios ojos al señor Madan Gopal y unirse a los pasatiempos placenteros del Señor.
Y como resultado secundario de esta tercera bendición, incluso en las ocasiones en las que Gopakumar alcance los puestos de emperador y de señor Indra, seguirá ignorando los planetas que aún no ha visto, Svargaloka, Maharloka, etc. Esta supuesta ignorancia le ayudará a progresar hacia la felicidad última, como Sri Narada explicará más adelante, al final del capítulo 5. Texto 192. A veces me verás aquí, y a veces en Brindavan. Habiéndome instruido en estos términos, mi gurú se marchó repentinamente a otro lugar. Comentario. Gopakumar aún no ha recibido instrucciones completas sobre cómo cantar su mantra, pero en opinión de su gurú, el momento y el lugar no son apropiados para divulgar esa información. En su lugar, el gurú promete que Gopakumar volverá a reunirse con él unas cuantas veces más. Si a Gopakumar se le diera información completa sobre su sadhana, podría alcanzar la perfección rápidamente, pero el destino quiso que, primero, tuviera que hacer algunos viajes por el universo. Texto 193. Separado de mi gurú, me sentí muy afligido. Pero cuando fui a ver al señor Jagannath, recuperé mi paz mental y me esforcé considerablemente por cantar mi japa. Comentario. Los desdichados pueden liberarse de la angustia simplemente refugiándose en Sri Jagannath Dev. No necesitan recurrir a ningún otro remedio. Y si no logran ver al señor Jagannath, no pueden esperar ni alivio del sufrimiento ni verdadera felicidad. Textos 194 y 195. Siempre que aumentaba mi ansia por ver Brajabhumi y gracias a las glorias de Sri Jagannath, los numerosos jardines de su morada me parecían Brindavan, su mar, el Yamuna, y la ladera de la colina Niladri, Govardhan. Comentario. El primer resultado que Gopakumar notó después de reavivar su canto serio de su mantra fue que vio ciertas opulencias especiales del señor Jagannath. En particular se dio cuenta de varias maneras en las que la morada del señor Jagannath, Purushottam Kshetra, no es diferente de la morada de Krishna Brajabhumi. Los diversos jardines de placer del señor Jagannath le recordaban a Gopakumar el bosque de Brindavan. La orilla del océano salado le recordaba el río Yamuna, y la porción de la colina Niladri cercana a la zona occidental del templo del señor Jagannath le recordaba Govardhan. Así pues, no se sintió tan desdichado como se hubiera sentido de no haber podido ver la morada de Krishna. Texto 196. Fue así como continué viviendo allí felizmente. Todos los días, después del darshan del Señor, cantaba mi mantra siguiendo la orden de mi adorable gurú y con la esperanza de alcanzar mi deseada perfección. Comentario. Cada mañana, después de visitar al señor Jagannath en su templo, Gopakumar regresaba a su residencia y se sentaba en un lugar tranquilo para cantar su mantra. Meditaba en el sankalpa específico de que se le permitiera unirse al servicio del templo de Jagannath. Como indica este verso, ya no estaba tan obsesionado con ver al señor Jagannath como para descuidar su mantra, y estaba empezando a desarrollar tanto la devoción genuina por su maestro espiritual como la fe en la meta trascendental de la vida. Texto 197. Entonces falleció el rey de Puri, y su hijo mayor, que era muy renunciado, se negó a aceptar el trono. Comentario. El gurú de Gopakumar había prometido que el mantra cumpliría fácilmente todos los deseos de Gopakumar. Y ahora el primero de esos deseos estaba a punto de hacerse realidad. Los textos 197 a 202 describen cómo Gopakumar se convirtió en rey de Puri y pudo acceder al servicio íntimo del señor Jagannath. El príncipe heredero declinó el trono porque solo quería seguir teniendo el darshan del rostro de loto del señor Jagannath. Ni tan siquiera quería los servicios privilegiados concedidos al rey. Texto 198. Los ministros consultaron al Señor del Universo y aceptaron sus órdenes, y después de observar en mí los signos de un Maharaj, me ungieron rey.
Comentario. Reunidos ante el señor Jagannath, los ministros indicaron humildemente: el príncipe heredero está tan apegado a ver tu rostro de loto que no tiene interés en gobernar. Y por norma, ninguno de los príncipes más jóvenes debe asumir el trono mientras viva el mayor. Ninguno de los demás miembros de la familia del rey despliega el carácter de un gran gobernante. Pero si nadie quiere ser rey, la ley y el orden en el país no podrán mantenerse ni siquiera durante un breve periodo de tiempo. Por favor, dinos a quién debemos colocar en el trono. En respuesta, el señor Jagannath les ordenó: uno de mis devotos, un pastorcillo de vacas nacido en Sri Govardhan, reside aquí, en estos momentos. Debéis coronarlo. O bien, les dijo, coronad a quien encontréis que tenga los signos de un Maharaj. De este modo, el Señor Supremo, el compasivo amigo de los desdichados, el más astuto hacedor de todos los arreglos, ordenó a los ministros que buscaran a una persona con síntomas de rey, síntomas que encontraron debidamente en Gopakumar. Consecuentemente, ni los príncipes ni nadie más tuvieron ocasión de envidiarle. Algunas de las marcas de la realeza se mencionan en referencia al emperador Bharat, el hijo de Shakuntala, en el Srimad Bhagavatam. Él tenía la marca del disco del Señor Krishna en la palma de su mano derecha y la marca de un verticilo de loto en la planta de sus pies. Texto 199. Intenté mejorar el culto y los diversos festivales del Señor Jagannath en Puri, especialmente sus 12 festivales principales, de entre los cuales el más importante es el Ratha Yatra de Gundicha. Comentario. En cada uno de los 12 meses, empezando por Palguna, el señor Jagannath disfruta de un festival importante en su templo, como su festival del columpio, el festival Chandana, el festival del baño, el Ratha Yatra y Damanaka, el festival de romper el árbol Damanaka. Como rey de Puri, Gopakumar aumentó la opulencia de todas estas celebraciones. Prestó la mayor atención a mejorar el Ratha Yatra del señor Jagannath al templo de Gundicha. Texto 200. Con ocasión de estos festivales, las personas santas se reunían en grupos procedentes de todo el mundo, absortos en danzas, cantos y demás, parecían enloquecidos por el amor a Dios. Comentario. Los sadhus que visitaban Purushottam Kshetra pertenecían a muchas sampradayas diferentes, pero todos ellos se reunían felizmente en sus propios grupos de Sankirtan para los festivales del señor Jagannath. Texto 201. Ofrecí el reino con todos sus goces reales a los pies del loto de Jagannath. En una condición de completa dependencia, yo me complacía simplemente sirviendo al Señor. Comentario. Incluso como rey de Puri, Gopakumar conservó su inocencia. Siguió siendo de corazón sencillo, como siempre había sido. Sin embargo, como era la máxima autoridad entre los siervos del señor Jagannath, podía servir al Señor cuando y como quisiera. Texto 202. El Señor disfrutaba de conversaciones confidenciales con sus siervos permanentes más queridos y en ocasiones desplegaba íntimos pasatiempos amorosos. Comentario. El señor Jagannath, deseoso de que Gopakumar hiciera ahora otro cambio en su vida, dispuso que se plantara en su corazón una semilla de descontento. Los textos 202 a 205 describen, por lo tanto, cómo Gopakumar comenzó a sentir celos de los sirvientes de Jagannath, naturales de Orissa, cuyo cargo era hereditario, a quienes el Señor otorgaba privilegios especiales. Texto 203. O incluso, cuando el festivo señor Jagannath en sus pasatiempo permaneció inmóvil, sus devotos más cercanos se entregaron a su actitud íntima, asombrados ante su grandeza y deleitados en el amor. Comentario. En privado con los pujaris de Orissa, el señor Jagannath hablaba a veces y se enzarzaba en múltiples tratos personales, pero incluso cuando permanecía inmóvil y silencioso en el altar, los devotos más íntimos seguían manteniendo relaciones muy especiales con él. El Señor no es un tronco sin vida, solo simula ser así.
Cada vez que puede, se entrega a todo tipo de juegos y bromas con sus devotos. Los pujaris estaban asombrados de ver que el señor Jagannath tan pronto actuaba como un niño travieso, como de repente permanecía como una deidad inmóvil. Sin embargo, en lugar de malhumorarse cuando Jagannath no estaba activo y callaba, los pujaris eran felices de acompañarle en cualquier pasatiempo que el Señor estuviera desplegando en ese momento, ya fuera activo o pasivo. Texto 204. Yo también quería unirme a esos pasatiempos especiales, pero siendo solo un recién llegado, sin devoción exclusiva al Señor Jagannath, ¿cómo iba a recibir su misericordia en esas formas especiales? Comentario. Gopakumar se creía incapaz incluso de desear unirse a las conversaciones y pasatiempos íntimos del señor Jagannath con sus siervos. De hecho, pensaba que el deseo mismo surgía en su corazón debido a los celos. No es de extrañar, por tanto, que se sintiera afligido. Hacía poco que había entrado al servicio de Jagannath y no era uno de los pujaris hereditarios. Tampoco tenía una devoción fija y sin paliativos hacia el señor de Nilachal, pues su corazón seguía atraído por el bosque de Sri Vrindavan y los demás lugares de los pasatiempos de Krishna en Brajabhumi. Texto 205. Aún así, me angustié al pensar en las variedades de buena fortuna de las que gozaban los devotos de Orissa, así como cuando reflexioné desde varias perspectivas en mi deseo de ser como esos devotos. Texto 206. Cuando oí las canciones, las oraciones y el canto congregacional de los nombres del Señor delante del señor Jagannath, me desconcerté porque me recordaban Mathura. Comentario. En presencia del señor Jagannath, los devotos entonaban nombres del Señor como Mathuranath, Vrindavan Chandra y Govardhana Dharana. Recitaban oraciones antiguas de los Puranas, así como oraciones de autores modernos. Cantaban canciones correctamente compuestas con melodía y ritmo adecuados. Oír aquellos sonidos propicios turbaba la mente de Gopakumar porque le hacían recordar más vívidamente Mathura y le impelían a pensar en volver. Texto 207. Bendecido por la potencia de mi cercanía a los devotos santos, pude ir a ver al Señor de ojos de loto, y siempre que iba a verle, toda mi tristeza se esfumaba. Por eso nunca quise ir a ningún otro lugar. Texto 208. Sin embargo, debido a mi participación en el gobierno del reino, mi corazón nunca pudo sentir el completo éxtasis espontáneo que solía sentir al ver al Señor. Comentario. Por la misericordia de los grandes devotos de Puri, Gopakumar obtuvo repetidos darshanas del plenamente glorioso señor Jagannath, y cada visita acababa con su tristeza. Solo gracias a la intensa misericordia de los devotos fue capaz de saborear la belleza del Señor. Si se hubiera valido únicamente de la potencia de sus propios logros espirituales, nunca habría superado su angustia. Sin embargo, su felicidad nunca llegó a ser tan plena como antes, porque estaba enredado en la gestión del reino. A pesar de haber ofrecido oficialmente el reino a los pies del señor Jagannath, seguía agobiado por las muchas ansiedades de un rey. Texto 209. Durante el Ratayatra y otros grandes festivales, me encontraba rodeado de mi séquito real y no podía pasar el tiempo disfrutando de la ocasión. Y ya no podía adorar al señor Jagannath según mi propio deseo de las muchas maneras que lo había hecho antes. Comentario. Como rey, Gopakumar tuvo oportunidades de barrer la calle por la que circulaba el carro del señor Jagannath, limpiar el rostro del Señor y ofrecer nuez de betel a su boca, pero el placer que sentía por estos servicios se vio constreñido por la presencia de las multitudes. Texto 210. Así que entregué la carga de gobernar el reino a los hijos, ministros y parientes del rey anterior, y como anteriormente me desentendí y me mantuve al margen. Comentario. Al final abdicó del trono. Texto 211. Continué viviendo cerca,
cantando felizmente mi mantra en privado y ofreciendo servicio a los pies del loto del señor Jagannath como me gustaba. Texto 212. Pero debido al honor y al respeto que recibí de la población, ya no fui capaz de sentir felicidad en Puri y así perdí el interés en permanecer allí. Comentario. Gopakumar trató de rechazar el culto formal de sus antiguos súbditos, pero incluso cuando se lo agradecían, prescindiendo de formalidades, seguían tratándole con mucho respeto. Texto 213. Una mañana, muy temprano, fui ante el señor Jagannath a pedirle permiso para partir hacia Brindavan. Sin embargo, cuando vi su bello rostro, olvidé todos mis planes. Comentario. El razonamiento de Gopakumar siguió este recorrido. Al Señor del Universo, por cuya causa abandoné Brajabhumi, lo he obtenido directamente aquí. ¿Cómo va a ser correcto que le abandone y cómo puedo encontrar la energía para decidir tal cosa? E incluso si el mismo Señor quiere traerme de vuelta a su jardín de recreo favorito en Brindavan para mostrarme alguna misericordia especial, sigo sin poder alejarme de aquí a menos que obtenga antes su permiso expreso. Pero cuando Gopakumar fue ante el señor Jagannath en el templo, en cuanto vio el rostro divino del Señor se olvidó de todo, de su aflicción mental, del recuerdo de Brindavan que causaba la aflicción y de su propósito de pedir permiso al Señor para irse. Este mismo comportamiento se repitió día tras día. Texto 214. Así transcurrió un año. Y entonces, un día, oí noticias detalladas de Mathura de unos visitantes procedentes de allí. Comentario. Gopakumar oyó a estos visitantes describir el esplendor de las vacas, pastores, pájaros, árboles, animales del bosque y otros residentes de los alrededores, como Sri Brindavan y Govardhan. Texto 215. Aquella noche, mientras permanecía tumbado en la cama, atormentado por la pena y el dolor, el Señor Supremo, Jagannath, que se aflige por el sufrimiento de los demás, me dio la siguiente orden. Texto 216. A pesar de lo querida que es para mí esta santa ciudad, oh hijo de un pastor de vacas, mi lugar de nacimiento, Sri Mathura, me es aún más querido. Comentario. Al llamar a su devoto Gopanandan, el señor Jagannath insinúa sutilmente que le conviene vivir en Brajabhumi. Texto 217. Mathura está adornada con los diversos lugares de mis pasatiempos de infancia, del mismo modo que yo siempre vivo aquí en Puri deambulando por todas partes, igualmente vivo también en Mathura. Comentario. Mathura es aún más querida para la personalidad de Dios que Purushottam Kshetra, porque en Mathura él exhibió sus pasatiempos de nacimiento e infancia. Infancia significa técnicamente los años anteriores a la madurez, que se dividen en las tres siguientes fases: Kaumar, Poganda y Keishor. Muchas afirmaciones de las escrituras describen la vida humana como el paso por el nacimiento, la juventud y la vejez. Por ejemplo, este siguiente verso. Toda criatura nace, luego es niño y después joven, y si su vida no se interrumpe prematuramente, cada día lo va acercando a la vejez. Gopakumar podría objetar que aquí en Puri el Señor es visible, mientras que en Mathura no lo es. Pero el señor Jagannath responde aquí que ciertamente él vive en Mathura, deambulando y disfrutando con sus devotos. Texto 218. ¿Por qué lamentarse constantemente vacilando entre una decisión y otra? Simplemente ve a Mathura y con el tiempo seguramente me verás en la forma que deseas. Comentario. La forma del Señor que Gopakumar acariciaba en su meditación era la de Sri Madan Gopal Dev. El señor Jagannath aseguró a Gopakumar: me verás en esa forma en el momento apropiado en Mathura Bhumi. A partir de entonces nunca más sufrirás pena ni descontento. Texto 219.
Aquella mañana temprano recibí en mi residencia una guirnalda de flores de unos brahmanas pujaris indicando la orden del Señor. Me lo coloqué la guirnalda en el cuello y partí inclinándome ante el chakra en lo alto del templo al verlo por última vez. Y fue así como llegué a esta tierra de Mathura. Comentario. Por si acaso Gopakumar pudiera juzgar falso su sueño, el señor Jagannath envió una guirnalda de su pucha matutino en señal de su aprobación. Esto confirmó que el Señor quería que fuera Mathura. El señor Jagannath apareció en la tierra principalmente para mostrar su pasatiempo de aceptar la adoración formal en su templo, y sus brahmanas pujaris compartieron este pasatiempo. El Señor ordenó a sus pujaris que le quitaran la guirnalda del cuello y se la llevaran a Gopakumar, y en lugar de ir al templo a ver el rostro de loto del Señor, Gopakumar partió de inmediato hacia Mathura. Así termina el primer capítulo de la segunda parte del Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, titulado Vairagya, Renunciación.